Sigue sonando a obra de Cage, da que nos falaba Roberto, todavía quedan uns cuantos anos, non? Quero explicar brevemente por que temos ahora aquí a Iago Seara, máis que presentalo, porque no Consello da Cultura e en Galicia, ademais, non é necesario presentar a Iago Seara, o currículum o teñen aí, pero ademais coñece perfectamente o patrimonio de Galicia, fixo o plan director de algunhas iglesias como a Catedral de Tui, tamén traballou en obras que fan hoxe en día posible a recuperación do Pórtico da Gloria. Pero por que un arquitecto aquí? Como un par de anos, a mí chamou a atención unha noticia que vin en periódicos de Italia que decían que moitas iglesias de nova creación non estaban deixando espacio para o órgano. É certo que ás veces, cando se está construindo unha obra, pois hai que facer moitos números, facer ben os cálculos para poder acabar a obra. Pero eu creo que tamén debemos pensar que ao mellor non temos cartos agora para hacer un órgano novo nunha iglesia de nova construcción, pero ao mellor dentro de 40 anos, 50 anos, mudan as circunstancias e poderíamos, entón, ter a posibilidade e os medios para facer o órgano, pero sería terrible non ter o espacio. Preparando isto, Iago decía algunhas cousas moi interesantes de entender os órganos como parte dun conxunto, dun patrimonio conxunto. Eu, como músico práctico que son ou que quixera ser, penso que a sonoridade dun órgano é inseparable do espacio no que está o órgano. De feito, hai algúns dos auditorios que se construíron nos Estados Unidos de América nos últimos anos, conseguiuse facer acústica regulable, acústica variable, de xeito que para algunhas obras que necesitan un tempo de circulación máis lenta do son, pois ter esa posibilidade de que funcione. Por exemplo, decíame o meu admirado amigo Jesús López Cobos que el fai uns anos dirixindo nun destes auditorios en Estados Unidos, na primeira parte dirixiu unha sinfonía de Mozart e a sonoridade daquel auditorio era a sonoridade que nos pode recordar un salón dun palacio de Viena da época de Mozart. Para a segunda parte, que facía unha sinfonía de Anton Bruckner, organista, e que as súas sinfonías pois sonan a música de órgano, aínda que sexan tocados con orquesta, que a música de Bruckner ten un discurrir do son pois máis perezoso, máis lento. Bueno, pois para esta sinfonía de Bruckner, nese auditorio de Dallas, na segunda parte cambiaron a acústica con un sistema de persianas, de ter máis metros cúbicos para poder circular o son e ter unha reverberación, pois, ao mellor, cercana aos 2 segundos. É dicir, o que se asemella un pouco ao tempo de reverberación que temos nas nosas catedrais. É dicir, o órgano de iglesia, por tanto, é inseparable do espacio. E o espacio fai moito pola sonoridade dun instrumento. Iso pasa tamén nos pianos. Vostedes coñecen a Joaquín Achúcarro. Joaquín Achúcarro fai anos facía unha xira como pianista cunha orquesta inglesa. Ao rematar un concerto non estaba nada contento do piano porque o piano non sonaba ben. O día seguinte, ao rematar, di que piano tan maravilloso me pusieron hoy. Dicen, maestro, era el mismo de ayer. É dicir, o que cambiara era a sala. É dicir, o mesmo instrumento nunha sala sona dun modo ou de outro, é dicir, se potencia ou non. Esta é, por tanto, a razón pola que estamos moi contentos de que Iago Seara, o amigo Iago, aceptara vir comentarnos algo dos espacios nos que ten o seu hábitat, o órgano, do patrimonio que constituyen, seguro que inseparable do conxunto, e nada, somos todo oídos, Iago, para ti. Entón é así, o que di Maximino, que cando observas de forma directa en unha percepción que é base para un plantexamento empírico, de coñecemento empírico, do que é o ámbito
dun órgano, pois non temos máis remedio que verlo así. Pero, deixando aparte outras cuestións de que a humedade debe de ser adecuada en cualquier centro en que se acollan unha serie de persoas fieles ou o que sexa, tamén é ben certo que ese clima, ese microclima interior repercute nos aspectos máis sensibles do órgano e non tan sensibles como a caixa. Eso xa orienta un tema de conservación e un proxecto de conservación preventiva en que ten que contar realmente non solamente o espacio, quen o habita, sino todo aquel rico patrimonio moble e inmoble dentro do inmoble, como un órgano, hai que ter en considerado ese microclima ao xeito de poder conservar e ter en disposición para que cumpra a súa razón de ser, en este caso de producir música, non? Pero é importante deixar isto xa aparte, porque son cuestión obvias, pero que normalmente os planes de conservación preventiva que se derivan de cualquier plan director deben de pensar en todo isto, porque senón non teria sentido. Perdón, eu non respiro moi ben e, polo tanto, teño que pararme de vez en cuando. Perdonade. A cuestión da miña experiencia, que eu que quero falar da miña experiencia no encontro con estas grandes fábricas, é a seguinte. Eu comprendo, percibo e vivo dunha forma moi especial un espacio que vivo, calquera. En este caso, unha catedral. Por exemplo, o exemplo da Catedral de Tui. Na Catedral de Tui coinciden unha serie de cuestións que solamente leelas e deixar que falen elas para ti, ves unha unidade completa, indisociable e indiscutible de que hai unha unidade. A Capilla Maior, co seu presbiterio, un coro, un órgano, unha vía sacra que une todo eso. A parte de outras cuestións dentro da basílica. Por lo tanto, a caracterizar ou intervir, a caracterizar para coñecer e caracterizar para poder intervir, tens que partir desa unidade que se transmite contidos materiais e inmateriais que son indispensables de recoñecer, en este caso, o tema do culto e da liturgia. Non estando asistindo aí unha vivencia litúrgico-cultural, entras en cualquier edificio deste tipo, en ese espacio, e estás sendo evocado toda esa vivencia litúrgica e toda a súa historia desa liturgia e culto en este caso, desa catedral, sin necesidade de estar actuando e presidindo un acto litúrgico cultural. Isto é o valor en materia. Por lo tanto, romper e transgredir esa unidade pois pode ser un erro, unha transgresión patrimonio cultural, pero tamén a imposibilidade de transmitir esos valores inmateriais ou espirituais que a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, sobre todo esta última, dice que hai que conservar e promocionar e difundir e, polo tanto, caracterizar. No caso da Catedral de Tui, de todos é ben sabido que tiña unha estrutura, digamos, en aquel momento tradicional, pero tradicional que chegou a un punto que era aquela, porque eu parto de que un gran edificio, que vai perdurar no tempo, collendo e evocando aquí entre nós a Ruskin, dice que é a memoria e a historia dos pueblos. Por lo tanto, unha catedral ou unha basílica de un monasterio é un gran documento construído que tivo, desde o principio, un metaproxecto que se foi configurando tempo a tempo e que cada presente era a parte de percibir o que vai devenir e que realmente eso é moi importante, polo tanto, de que é un proxecto aberto, un metaproxecto aberto. E iso é o que ten que usar. Por lo tanto, interrompir esa cadea de
de elaboración de todo ese proxecto e a conformidade dese proxecto é realmente discutible, por lo menos. E en este caso, perdón, isto era a Basílica de Tui, unha basílica casi de cruz grega por a conformación e o acotamento ao territorio que non se podía expandir ni para o norte, para o sur, nin este ni oeste, por o Cocoroto onde estaba ubicado, pois tiña unhas proporcións donde o coro, despois de outra tradición anterior de coro, medieval, etc., conformouse desta maneira. Os tres primeiras naves transversais ou fases da basílica invadindo o transeto, non todos os coros invaden o transeto, con lo cual aquí xa hai unha especial e característica moi significativa que caracteriza e singulariza este ben, polo tanto, indisociable do ben. A razón de ser deste ben é unha delas foi conformándose con isto. Ben, e en esta primeira nave transversal, invadindo o transeto, volvero a repetir, estaban os órganos. Pero estaban os órganos como, diría un carpintero, ensamblados, indisociablemente un entre outro. E no seguinte se desenrolaba xa as outras partes do coro. Ben, o proxecto que se desenrola, perdón, isto vai por aquí. O proxecto que desenrola nos anos 50 Pons Sorolla, en principio justificando o aspecto de adaptarse litúrgicamente ao Vaticano II, esquecéndose que a introducción do Vaticano II dice que a tradición da Iglesia está evocada por todo o que se depositou época tras época no propio monumento, que, polo tanto, había que conciliar a adaptación, conciliada con, digamos, ese respeto e conservación, porque é a memoria que evoca toda a historia da propia Iglesia. Bueno, pois o que se propuso foi coller este cacho de coro, colocouse ali no presbiterio e quedouse o que chamo eu no plan director o coro de mediado. Recordando a novela de Italo Calvino. A vía sacra conformouse en un espacio o cruceiro como o cruceiro sacro, en fin, unha cuestión que chai. Bien, entón rompese esa unidade. Eu personalmente creo que non fago aquí para que se restaure a restauración, que despois de as grandes actuacións de Viglioli en París, en Francia, perdón, criticadas, levaron a ter un proxecto nacional de restaurar a restauración, da restauración. Non, eu non propoño isto. Fago a reflexión que ten que facerse, crítica, a reflexión que ten que facerse un plan director. Eso foi así, non debe ser así, e como podríamos restituílo planimétricamente. Ben, este era o coro, con toda ese coro que recolle os rezos, os cantos, os salmos dos coengos, diante deste elemento que xa saben ustedes, facistol, etc., donde están os órganos en riba, esa unidade, pois, aquí se reflexa moi ben en esta. E, dentro de todo este perspectivo, todas as olladas e os sentimentos van deica a capela maior, ao presbiterio, o retablo da capela maior. E que tamén foi obxecto de esa intervención, digamos, depuradora para unir en unha intención de proxecto restaurador de identificarse con un estilo que era aquela transición románica gótica fundacional. Tamén é un erro que despois as grandes criterios de restauración e teoría de restauración dicen que todo, por eso mismo que facía na introducción, todo é parte da historia que evoca e, polo tanto, romper esa materialización deixa de ese documento construído, deixa de evocar esa historia e, polo tanto, non é adecuado.
Ben, en este traballo pues, se fai como se ten que facer unha búsqueda das trazas históricas que están en distintos arquivos e en cualquier caso tamén maiormente no arquivo da propia catedral, donde hai un rico patrimonio bibliográfico e documental de todas as partituras musicales que sirven para dar alimento musical, por decir así, por medio dos seus organistas, maestros de capela e directores da Orquesta Catedralicia. Ben, polo tanto, esa é outra parte de outros documentos que son tamén indisociables e que sirven para dar esa unidade. Por eso, con moi ben criterio, a Lei de Patrimonio Galega di que cando se declara monumento ou sendo monumento se ten que interpretar como unha unidade o patrimonio documental e registralo e inventarialo. O patrimonio moble, registralo e inventarialo, porque todos forman unha unidade en el todo que non debe de desunificarse ou disgregarse. Por lo tanto, es parte. Con isto quero decir que un edificio que está catalogado ou un edificio que está declarado BI, todas esas partes indisociables son parte do BI. Non obstante, a lei, con mucha sabiduría, para evitar e proteger mellor, dice que, eventualmente, pode declararse ben escultural independentemente de estar ben todo ese todo. Ben, as trazas, media traza, a simetría en estes edificios xoga un papel importante e simbólico. Donde debe de ser colocado en unha catedral a cátedra do obispo? No eixe. Por que? Porque o templo católico parte de unha simboloxía que é o eixo e é parte desa metaproxecto das poucas ideas claras e precisas de un metaproxecto a desenrolar e perfeccionar durante o tempo. Ben, pois, en ese aspecto, pois aquí esas trazas nos permiteron restituir gráficamente, como está aquí, ese retábulo. Por qué? Bueno, se algún día hai que darlle un valor sacro a ese remate del lugar central y neurálgico y nuclear de toda la liturgia y el culto que está en el área, en la Eucaristía, tener unhas referencias de cómo debe de ser ese retábulo, ese remate, como objeto de recreación, objeto de punto de partida. Aí está reposta a catedral. Trascoro, outra peza que se perdeu con estas, digamos, axustes do espacio onde se encontraba o coro. Tamén se documenta, se recrea, digamos, gráficamente, e como ven aí xa se empeza a outra parte do proxecto do plan director que é restituir gráficamente tamén o que é o interior do coro por medio da sección e, digamos, as costas do coro. Bueno, esta é a parte de mediada que está colocada no presbiterio. Aquí a restitución, donde faise un esforzo de esquemáticamente tamén incorporar o dibuixo do órgano. Que eso consigues tamén un documento novo, unha traza nova que está dentro xa incorporada. O plan director ten un sitio privilegiado no arquivo neste momento, non? E aí, pois, se abre e se entra aí. Por tanto, podemos ter xa dibuixado a escala e documentado o que é coro e, en este caso, órgano. E aquí está a cercanía que ten coa primeira nave do transepto. Bueno, e despois propostas de reposición, pois algún día se quere ter eso en conta, en cualquier mantenimento e conservación. Aquí xa son as costas por parte das naves laterais, o que se ve. Este é o que está no Evanxeo, que é como decía alguén dos interventes anterior, é un órgano mudo.
porque solamente existe unha tapa de madeira que está colocada, e eu puse na unha das intervencións descaradamente pegada outras dos da caixa, para que se vexa que non está maquinaria, porque eu pensaba que eso podía, a mellor, animar a alguén, a unha institución, a cotalo con él. E restituílo de forma tan, posiblemente tan respetuosa con as pilastras que conforman o ritmo de arcadas góticas, etc. Bueno, aquí hai unha serie de cuestións e consideracións que, como estou falando, seguramente que xa están indicadas. Bueno, e aquí hai un intento de forzar e comprender, por medio desa trama máis oscura, o vacío. Ese vacío que, igual que na música, o silencio é comparable co vacío na arquitectura, pero, ao mesmo tempo, o vacío é por onde están esas moléculas que despois as ondas longitudinales transmiten a música, según algúns teóricos de física que realmente o dicen. Pero aquí xa hai máis que unha definición do coro, xa non se ve porque a trama o toca, o trapa, hai unha intento xa de pormenorizada, de coller a alma desos órganos, velo como ascenden por medio de súas torres de tubos e todas esas guirnaldas e moitos anxeliños, como todo, como a música e o sonido ascendendo, rematando en un lado, en Santiago, Cabaleiro, e no outro lado, San Telmo, Cabaleiro tamén, porque un estuvo en Clavijo e outro estuvo na conquista de Córdoba, según dice, que tú me corriges, por favor. Entonces, claro, están dirixindo e ascendendo, como dice Avelino, o arquiveiro de Tui, a xente, porque isto é unha catedral que ten enterramentos, e todavía é a única catedral, penso eu, de Galicia, onde tamén todavía os enterramentos, que están dormindo, esperando a resurrección, que desperten e suban por todo esa liturgia e culto que aquí está, de alguma maneira, expresada. Bueno, estas xa son a luz. Por que puxen non? A luz aparella, porque en este caso, pola parte de atrás xa hai unha luz de poniente impresionante con un gran rosetón, como saben vostedes, que mete un chorro de luz, pero que define ese chorro de luz o límite dese, digamos, espacio mixto de coro e órgano, o ten aí como definido, como é unha parede de luz, pero arcella esos usos e une tamén, porque pode desaparecer a luz e volven a xuntarse. Eso parecía moi interesante. E moi interesante tamén como vai collendo entre dúas pilastras, que é onde se estreita o órgano, as guirnaldas van aparecendo, envolvendo todos os pilares adosados na pilastra, e que como se quixera tapar. Pero hai un tema moi importante que define a Catedral de Tui, sobre todo en este espacio, é que, por medio de que a historia da Catedral de Tui é a historia, ademais, sobre todo, da historia de como se vai conquistando e consolidando a súa estabilidade. Por eso, en un espacio tan gótico, tan novedoso e gótico, tan elevándose, parece que está ascendendo, está trabado por estas traves en tibo para que as pilastras, cando se deforman por as empuxes da bóveda que está arriba, forman esta deformación. Xusto aquí hai que meter unha trave en tibo. O sea que hasta hai unha lectura do coñecemento mecánico e na procura desa estabilidade en esos sentidos, que son os que limitan os coros. O sea que arquitectónicamente faise en un intento de completar, esta palabra, esa arquitectura que está ilimitada. E realmente isto é importante porque decilo, porque teño que decir, en 1699, coro e órgano máis menos se inician as súas trazas, primeiro do coro e despois ao de
ao do órgano, e as traves en tivo que limitan están datadas en 1715. O sea que se entibou, se construiu este coro e se construiu ese órgano por un mismo obispo, non recordo ahora, pero podo buscarlo aquí, Fray Anselmo Gómez de la Torre, benedictino, que quere morrer despois de ser obispo e director superior general dos benedictinos, provincia de Valladolid, quere morrer e morre Salvador de Celanova. Bueno, entonces, a luz aquí, pois, ten este xogo, e iremos máis a prisa. Isto está vindo desde o triforio a parte alta, e vese aí un pouco como vai rematando, esa elevación ca música e co órgano que eleva toda a liturgia e culto. Aquí está 1715. En el plan director facíamos un esforzo moi importante para recoñecer a presencia no espacio destas grandes pezas do coro e do órgano, que é un proxecto virtual que nos permite ver sin esos, en este caso, sin os sentivos. E o mismo os sentivos do cruceiro, e esos sentivos do cruceiro quitados teñen esta monumentalidade extraordinaria. E como ven aquí, o borde de todo o órgano invade esa pilastra, ¿no? Como decía anteriormente. Ben, órgano, anticipei antes o tema da documentación, que é imprescindible e forman todos unha unidade patrimonial moble e inmoble. Antes falábamos, non sei se na comida ou aquí, de que o mantenimento e a conservación dese rico patrimonio bibliográfico, documental, é fundamental para combinar e conciliar tanto o patrimonio material como o patrimonio material que dá pé a unha creación dunha serie de sonidos que conforman a música, e aí están parecen moi importantes. Ben, quixen poñer esta nada menos que isto de Jan Freud Wright para decir que el coro vas incorporando tamén o órgano, pero hai a veces proxectos que xa nacen co órgano e co coro. E en este templo, Unity Temple de Illinois, pois pon ese exemplo que é posible. E hai casos tamén de que nacen destes proxectos na nosa propia historia, que nacen o sitio para o coro ou o sitio para o órgano. Non obstante, eu penso que en ese metaproxecto aberto en que se conforman todas as basílicas nosas, católicas, pois realmente vaise conformando e adaptando esa idea proxectual donde o presente é anticipo do que ven no futuro e, polo tanto, eso axuda moitísimo a comprender toda unha historia material desde o arquivo construído, dos documentos construídos, mobles ou inmobles, que están aí a disposición nosa. Ben, a Catedral de Santiago tamén é unha experiencia para min moi importante, moi significativa, en dous aspectos. Uno citou Maximino e outro cito eu agora. Tiven a sorte de facer un estudio de solicitud de un estudio que se chama Plan Director da Capiña Maior. Por lo tanto, había que interpretar as distintas secuencias de como o baldaquino ou tabernáculo co coros que se iban incorporando iban evolucionando, non? E irei moi a prisa. En 1422-1527, a presencia aquí do coro e do coro Mateo dibuixado e levado a escala e situado onde se ten as referencias históricas, tiña un conflito á entrada ao Pórtico da Gloria, que non tiña todo o elemento barroco que hai por aquí,
e tiña unha presencia, este coro, que impedía a visión de Santiago Sedente, que é a base principal. E, polo tanto, tuvo despois unha serie de intervencións que foron adaptando aos programas novos, ou ben poñerse a la paz, a la moda. Isto é unha restitución tamén do baldaquino, perdón, da hipótesis de Baldaquino de Fonseca, o tabernáculo. En 1522-1560 ten unha ampliación e unha conformación do coro e entonces sigue impedíndose ver e se empieza a pensar en colocar, e aquí se colocan os púlpitos que tamén son parte desa comprensión e inventario general da música, como as campanas. E outra parte importante toda que en esa unidade. Ben, entonces aquí hai esta nova incorporación e complemento e tamén se vai impedindo esa percepción. Esta unidade de presbiterio, coro e nave. Cuando ya se pone el barroco, ya no se ve ni siquiera el Santiago peregrino, que era el que se incorporó para ser, digamos, visto en la otra perspectiva. Y ya se empieza a poner aquí a colocar lo que es el perfil y la construcción de lo que es el coro. Aquí ya es más evidente. Ya tiene entonces un dibujo, lo que sería el espacio del presbiterio con el baldaquino y toda la conformación. Está por detrás la confesio, está la girola porque permite, que ya estaba evidentemente, y se barroquiza también la girola, ¿no? Como se barroquiza la nave con la presencia del coro y que después fue asobrado y que ahora está desubicado en San Martín Pinar. Esto sí que me voy a permitir leyendo. En el reconocimiento de la capilla amor por parte de la conciencia colectiva e individual afloran aprehensiones referidas a las cualidades inherentes al concepto de cultura. Es decir, hay ideas que se materializan y se transmiten a través de la totalidad de esta estructura construida en diferentes tiempos que han quedado escritos o esculpidos en el espacio sobre la arquitectura románica y de peregrinación originaria. Unos extractos que se van conformando ahí, llegando a una metáfora que para mí me da mucha explicación, a mí, claro, de que es como una muñeca rusa que va envolviéndose por otras muñecas, ¿no?, que van conformando entonces unos estratos histórico-espaciales de enorme importancia, ¿no?, donde en un momento determinado se hace presente la materialidad de esa música, aunque no está oyéndose la música, que es el coro, el órgano, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay una razón y esa razón de ser y esa razón de ser genera, digamos, una forma, no función-forma, no, la razón profunda litúrgica y cultural, que es la que transmite y refiere a la conformación de la forma, ¿no? Entonces, un proyecto litúrgico cultural, etcétera, etcétera, como bien dijo antes, perdón, que se va materializando y visibilizando, hoy se diría, y capturando el documento construido que se va superponiendo al otro documento construido, que es la estructura, en este caso, románica. Bien, remato Santiago con esta publicación del CONAC, puesta por el Colegio de Arquitectos, que ayer, cuando estábamos en la Comisión de Cultura, en el año, ya no recuerdo, cuando se editó, y pusimos ahí en color, sobre la base de Conan, pusimos los colores para tener todas las historias, toda la historia evolucionada. Bien, este dibujo para mí tiene mucha importancia porque al final toda esa evolución que debido al coro y debido a que se ve aquí, en esta parte,
su recuerdo y aquí al órgano. Este es lo que se ha generado, se pone en valor la cripta, sobre todo desde López Ferreiro, etc. Y después ya aparece la primera escultura, imaginería de Santiago, el peregrino y aquí ya el caballero, ¿no? O mal llamado Matamoros. De esto habló Roberto antes, y no voy a decir nada, simplemente ver cómo se completa. Algún alumno mío me decía que coloniza, bueno, yo creo que completa y ensalza a ese rico espacio. Una presencia arquitectónica dentro de otra presencia arquitectónica totalmente consensuada y pactada a nivel de diseño por autores diferentes. Esta ubicación, esta, digamos, vaciada por detrás y menos materia que se va adaptando a la bóveda, en fin, es una auténtica joya de intervenir y sobre todo de proyecto que interviene conociendo lo donde estoy y el significado que tiene. Importantísimo esto. Entonces aquí la música termina dando su excelencia a esto que en ese momento está mudo, la fotografía está ahí, y la arquitectura termina cuando se ve, se percibe, se siente, se emociona uno con la música que sale del órgano. Igual que en la arquitectura compostelana tiene mucho interés y mucha importancia todo ese ritmo que hay de gárgolas, ¿no? Colocadas con una enorme estrategia compositiva, donde en un temporal de fuerte caída de agua salen unos chorros que es el momento sublime de esa arquitectura donde llega a su máxima excelencia. Las Pelayas, el claustro de las procesiones de San Martín Pinario y un etcétera, etcétera muy importante. En este caso es la música. La música es la que le da ese momento sublime que es único. Se podrá haber otro momento único, pero esa sublimidad es la que se siente, ¿no? Bien, ¿qué tiene San Martín Pinario con el trabajo de plan director de San Martín Pinario? Tiene que estamos dibujando y documentando, como ven ustedes ahí, las piezas que forman esa unidad. Pero aquí en el dibujo y en la práctica se comprende y se descubre que aquí ya ha sido diseñado, me importa la diferencia de tiempos, de ejecución, pero sí tiene una idea completa, única entre, lo decías antes muy bien, de esa implicación con la bóveda, con sus castones, con sus policromías, la ubicación, digamos, en su relación con el coro, el órgano, la simetría, aunque está rota por ese elemento que se añadió por la zona sur, en la zona sur, y con el baldaquino. Forman una unidad extraordinaria, donde la luz, una vez más, limita espacialmente, como veremos después, esto que es el crucero, y, digamos, la luz de poniente. Porque aquí hay una situación, curiosamente, San Martín Pinario, la basílica, está orientada hacia la cabecera, los ábsides, por decirlo así, están hacia poniente y la entrada está hacia naciente, rompiendo eso. Con lo cual hay una situación extraordinaria que no fue el motivo de los benedictinos, seguro, pero que aquí hay una luz de poniente horizontal que le da una luminosidad a toda esa policromía excepcional. Entonces la luz termina también rematando y construyendo. Y si coincide además con un coro y un órgano, pues realmente es un valor que merece la pena manifestar. Con lo cual es algo que no se debe perder nunca, nunca. Por eso es necesario, con esta sensibilidad crítica, hay que ver las cosas antes de intervenir y conservar. Y conservar que también obliga, ¿no? Bien. Ahí tenemos con una trama, más detalle. Y aquí hay una cuestión.
cómo la arquitectura, desde la funcionalidad de la llegada y salida del órgano, es pensada por medio de unas galerías con elementos pétreos, con unas ménsulas que, curiosamente, en la parte que acoge el órgano, se prolongan más. Con lo cual, no es que se esté significando, es que se está significando doblemente. Estoy diseñando y construyendo una superficie que va a recoger a un organista y a un órgano. Y, por lo tanto, esta prueba es evidente de que está pensado todo eso, no que se fue haciendo con intención de conjugar la unidad, sino que se está haciendo desde la unidad, desde el proyecto de unidad, ¿no? Anticipado, no devenido posteriormente. Para mí eso es muy importante. Le daremos un capítulo en el plan director de San Martín, le daremos importante a este tema, ¿no? Bien, esto ya es comprenderlo bien, y este atípico, no tan atípico, coro y órgano en el trasdós del altar mayor, pues tiene también esas transparencias que le dan una mayor cuantía a esa unidad indisoluble. Y donde aquí además los tornadoces y los púlpitos están también jugando en esa unidad indisociable. Bien. Bien, lo hablaba antes nuestro compañero de todas estas grandes policromías, y esta foto realmente es indicada. Ven aquí este reflejo de luz que le pega a esta parte de aquí que le da un valor. Eso que se dice tópico, de cómo era antes cuando se ponía el sol y daba con los dorados del pórtico de la gloria, y además con los líquenes que estaban en la fachada y tal. Bueno, pues esos momentos sublimes tenemos que tener mucho cuidado, porque cualquier mal movimiento proyectual o preproyectual se pierde, y esos realmente son los que le dan singularidad, valor, pátina, autenticidad, etcétera, etcétera, que es la razón de ser del bien. Después hablaré de la razón del ser del patrimonio. Bien, aquí tienen, esta foto es mala, pero se ve muy bien lo que les decía de adaptarse con unos canzorros más voladizos. Bien. Una mala musealización, el problema que tiene, que casi le das más importancia a la barrera que al otro, una mala iluminación, en fin, todas estas cuestiones. Y aquí el de la Capilla del Socorro. Bien, este es San Salvador, termino, San Salvador de Celanova, coro alto, coro bajo. ¿Dónde se coloca el órgano? Pues justamente entre el trasdós y el trasdós, perdón, bueno, sí, el trascoro y el espacio que queda entre la tribuna, donde está el coro alto. Una funcionalidad, pero que la hace bella y estética. Un órgano al servicio de uno y al servicio de otro, en una ejecución extraordinaria desde el punto de vista de la escultura de la caja, de la composición de la caja y visual. Dibujas también todo eso porque es importante, el coro alto, el coro bajo con su trascoro en piedra, que le da una monumentalidad importante. Y además por los laterales también es piedra, porque era habitual poner unos muros o fábricas de piedra a los laterales para contra ella ajustar las espaldas del coro. En Tui, cuando vienen los arquitectos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, que era la Dirección General de Arquitectura, no era patrimonio, deciden unir en el estilo románico-gótico, se plantea quitar parte, como decía, de ese coro. Y quedan entonces al descubierto esas fábricas entre pilastra y pilastra. Se quitan y se descae la pilastra. Y se tuvo que reforzar todo. O sea que aquella idea del proyecto único estructural de consolidación y de coro y de órganos y de los sentivos también se intivó longitudinalmente para mantener aquella estabilidad tan frágil y que la dejó estabilizada, la dejó, digamos, con una nueva vista
la barroca, como era lógica, etcétera, etcétera. Y un nuevo patrimonio barroco también de partituras de música. Bien, aquí está el encaje magnífico de cómo la tribuna se eleva, se prolonga por medio de esa galería para poder acceder al coro y cómo por arriba se interrumpe para poder asistir a esta parte alta, ¿no? Bien. Y cómo en esa tribuna, pues, se puede, digamos, que es lo que está organizando el ayuntamiento, una serie de, porque está restaurado, bueno, casi restaurado, donde se celebran todo esto. Bien. Bien, estas referencias son para decir que a veces los elementos significativos de la fábrica, cuando se hacen las escrituras de madera, también se recogen esos elementos significativos e indicativos de la propia fábrica y se meten en el coro o se meten en el órgano, como es aquí la Borriquín, en la iglesia en la capilla de San Martín Pinario que hablábamos antes. Y cómo esta iconografía del tímpano, de alguna manera, según el archivero de la catedral, yo comparto en parte, está también representada la simbología de todo el frente del órgano. Bien, aquí tengo todo el inventario, que no sé por qué no sale entero, bueno, supongo... al revés, ¿no? Vale. Solamente voy a hablar de este inventario por localizar, que es el inventario de la Xunta que se hace en el 2009, se desarrolla más adelante del 2009, se paga en el 2009 con nuevos dineros, no muchos, pero sí, y se consigue cerrar lo que es el archivo de todas las diócesis menos Santiago, que ahora tenemos gracias al coraje y el buen sentir del patrimonio, digamos, organístico, lo tenemos hecho también, como hablábamos antes. Pero es un inventario que da una cierta esperanza, ¿no? Yo, el trabajo mío en patrimonio, que fueron muchos años, el ver que tienes unos documentos, a excepción de la diócesis de Orense, unos documentos que son más que un censo, que son más que un inventario y que pueden permitir una clara estrategia de terminar ese catálogo, no digo censo, no digo inventario, catálogo, que es imprescindible para plantearse un plan gallego de conocimiento, investigación primero, en sus distintas facetas, y después de planteamiento, digamos, de conservación preventiva y urgente. Pero también lo que es importante, para establecer una clara estrategia de protección. Un elemento que está en un elemento catalogado, edificio catalogado o un BIC, ya tiene de por sí una cierta protección. Pero tal como son las cosas, no es eficaz. A veces, debido a la importancia que pueda tener el órgano o esa unidad, debe de tener también su declaración individualizada, siempre que tenga los valores que los hacen sobranceiros, o sea, que sobresalen sobre otros ejemplos del propio territorio gallego. Y eso para mí es un paso muy, muy, muy avanzado, ¿no? Bien. Está ahora en Astorga. Y después la ficha modelo la tenemos aquí. Leeré solamente el texto. La ficha tipo consta de 3 partes. La primera contiene los datos de localización y una descripción exhaustiva del órgano realizada por el equipo interdisciplinar de organeros. La segunda informa sobre el estado de conservación de la caja por equipo de conservadores restauradores. Y la tercera hace una valoración general del órgano y propuesta. El ejemplo que mostramos abajo es el del órgano de la iglesia de Arregua, de Monforte de Lemos, que también fue citada aquí. Bien, vamos mal de tiempo. Yo quiero prometeros que ya termino. Bien, cogíamos de la diócesis de Santiago este catalogado, los ponemos aquí, ya fue explicado. Y aquí quiero traer una cosa. Se decía antes, Massimino, con mucha certeza, con mucho acierto, de que
había que dejar un sitio para que se instaurase la posibilidad del órgano y lo que conlleva el órgano desde la tradición histórica. Y aquí pongo la Catedral de los Ángeles de Rafael Moneo. Su proyecto ya nace con una ubicación, un sitio para el coro y para el órgano, pero además diseñado el órgano. O sea que iba a haber una colaboración en convergencia con el proyecto. Y aquí tienen el ejemplo. Bien, pero como en Santiago estamos aquí, y la verdad que yo le tengo mucho cariño profesionalmente a esta iglesia por todo lo que motivó el encargo y después la realización, lo he puesto. Y realmente ya tenía en el año 90, 91 esa idea clara de que había que dejar un sitio de coro alto, tribuna, y está aquí. Ahora lo veremos quizás en mejor. Ahí se ve mejor. Curiosamente se ve mejor en la... Bien, esta es la tribuna que se entra por un lado. Entras y ya tienes la escalera que va empalizada entre dos muros, muy tradicional de nuestra arquitectura, y desembocas en la tribuna. Y desde allí está abierto un espacio, pero curiosamente podía pensar que no era ahí donde la quisiera poner el párroco o el párroco que tuviese la financiación en su momento. Y dejé en esta estructura basilical, que no por ser basilical no es moderna y actual, yo creo que sí lo puede ser, donde el techo, de donde vuelve como un gran palio a los fieles, donde yo creía que debía tener esa significación, le entra una luz lateral que baña todo este alrededor, y en este fondo hay una posibilidad de colocar el órgano o lo que sea y unos coros parroquiales, ¿no? Y este ya es subiendo a la tribuna, y aquí viéndolo lateralmente y viendo un poco más la nave lateral, que también por el solar y su ubicación no puede ser ubicado como yo hubiese querido en la ubicación canónica de Oriente-Occidente, Norte-Sur. Bien, y hemos citado casi todos. Yo cito aquí la introducción justificativa de cómo se debe intervenir en la conservación del patrimonio eclesiástico de cualquier tipo y la connivencia con el que pueda surgir de los tiempos, ¿no?, actuales. La Iglesia nunca consideró como propio ningún estilo artístico, sino que acomodándose al carácter y condiciones de los pueblos y a las necesidades de los diversos ritos, aceptó las formas de cada tiempo, creando en el curso de los siglos un tesoro artístico digno de ser conservado cuidadosamente. También el arte de nuestro tiempo y el de todos los pueblos y regiones ha de ejercerse libremente en la Iglesia, con tal que sirva a los edificios y ritos sagrados con el debido honor y reverencia, para que los grandes hombres que entonaron la fe católica en los siglos pasados. Concilio Vaticano II, documentos complejos. No sé cómo se llama el capítulo que se refiere al arte y la conservación del arte, pero bueno, con esto yo creo que es suficiente. Y espero que les haya dado una visión un poco complementaria a todas las que he dado mis compañeros anteriores. Y muchas gracias al Consejo por haberme mantenido vivo 2 meses más. Muchas gracias. Redonda.
Muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al Consello da Cultura Galega pues la participación en esta mesa redonda y también a Massimino y a Enrique. La invitación ha sido por ser profesora de órgano en Galicia, bueno, la única profesora de órgano en el Conservatorio de Orense y el único lugar donde se imparte clases de órgano, por desgracia. Siempre digo que por desgracia, porque si fuéramos más profesores, quiere decir que habría más organistas, más estudios. Pero bueno, quiero agradecer esta oportunidad que se me haya invitado porque es la forma de visibilizar lo que se está haciendo desde que comenzaron las clases en el Conservatorio de Orense. Aquí, para presentar el tema, pues siempre ese lema que tengo yo en mi vida, ¿no? Conocer para amar. El respeto hacia el órgano de tubos como patrimonio cultural de Galicia con un planteamiento desde la educación. Sembrar de forma cercana y atractiva para crear la necesidad. Se puede decir que no hay una necesidad de organistas aquí en general, se podría decir, y hay que crear esa necesidad. He pensado brevemente un índice general, no me quiero extender mucho porque luego seguro lo interesante va a ser el coloquio, pero en lo que he pensado, pues este índice general sería la creación de la plaza, cómo fue la creación de la plaza de órgano por la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, una breve historia. Después, cómo son las clases, el aula de órgano del conservatorio, que se llama Antonio Jausarás. El tercer bloque serían los conciertos de alumnos, el cuarto los cursos y encuentros, el quinto iniciativas transversales, porque el fondo de esta presentación es que del inicio de los estudios de órgano en el Conservatorio de Orense están saliendo, han nacido y se mantienen en el tiempo y están creciendo iniciativas transversales que voy a comentar. Y luego hago una breve llamada como una especie de denuncia positiva y amable siempre en cuanto a la responsabilidad que tienen las instituciones en este tema. Nos vamos al año 2004. En el año 2004 la Xunta creó la plaza de órgano en el Conservatorio Profesional de Música de Orense y comenzaron las clases el 4 de noviembre con los primeros alumnos inscritos. Esos alumnos ya verán ustedes que son los pioneros de una labor que se está haciendo actualmente, yo pienso que muy atractiva y muy ilusionante en este tema. ¿Por qué esta plaza fue para Orense? Es la pregunta, cuando podía haberse quedado aquí en Santiago, que es como el centro. Hay muchos instrumentos aquí en Santiago, efectivamente. Pues yo pienso que fue la lucha de un grupo de personas que vieron la oportunidad y dijeron esto lo queremos para nosotros. Entonces, yo lo explicaré más adelante. Traigo a colación aquí que al mes siguiente de empezar las clases se realizó la firma de un convenio de colaboración entre la Xunta de Galicia, el Obispado de Orense, la Diputación Provincial de Orense y el Conservatorio. A mí me pareció en ese momento algo que dice de los actores de ese momento, de los que confluyeron en este momento histórico, nos dice la importancia que le daban ellos a este momento. La plaza de órgano se acababa de crear, las clases acababan de empezar. Entonces, aquí vemos personas importantes y que tenían responsabilidad en cada una de las instituciones que firmaron un convenio. Tengo que decir que ese convenio nunca se ha utilizado por diversos motivos, no ha sido práctico, pero la idea de que se hiciera un convenio cuando empezaron las clases nos transmite la idea de que se veía como algo importante, algo que iba a ser fructífero, pienso yo. Comenzaron las clases y arriba a su izquierda, en el centro, ven a Tomás Camacho. Tomás Camacho es un profesor, un gran guitarrista, que en esos momentos, cuando se creó la plaza, estaba de director del Conservatorio de Orense. Y él fue el que tramitó todo esto, a través de amigos suyos, a través de gestiones que hizo con la Diputación, con el mismo Baltar, como él cuenta,
escribió a Celanova, el Concello de Celanova, escribió a Xunquera de Ambía, escribió a las personas que pensaba que tenían una influencia directa y fue el que consiguió realmente que esa plaza se quedara en Orense. En la provincia de Orense también hay unos instrumentos grandes y podía perfectamente quedarse allí. A su lado, encima de mí, a la derecha, ven el primer equipo directivo, que Tomás Camacho, una vez que consiguió la plaza, ya se volvió a su conservatorio de Vigo, pero estaba este equipo directivo, que es el que yo conocí cuando empezamos las clases. A su izquierda, Ana Rosa Morán, que era la secretaria, Alfonso González Selas, el director, Pilar Fernández, la vicedirectora, y Emilio Vázquez, jefe de estudios. Igual algunos los conocerán, son profesores del conservatorio, hace ya 12 años. Y abajo ven una foto en la que el día de la firma del convenio, bueno, pongo noviembre, fue diciembre creo, la profesora de gaita, empezamos los dos instrumentos a la vez, gaita y órgano. En ese año empezamos los dos instrumentos, dimos un concierto y aquí ven el órgano en el que empezamos las clases, que era un órgano propiedad de la profesora y que, bueno, en las que empezamos las clases, ¿no? Es una marca norteamericana, la marca Allen, pero ya, vamos, yo empecé las clases con la condición de que se tenía que conseguir un órgano de tubos, que era lo propio y lo que los alumnos se matriculaban a un órgano de tubos. No se les podía engañar. Y tengo que decir que la Xunta entendió perfectamente desde el principio. Bueno, el director del conservatorio se asustó cuando hablamos de 120.000 euros, 125, dijo, estás gastando todo, no puedo. Pues fui al delegado de Educación, lo entendió, se fue hasta la consellera y fueron los que entendieron que realmente tenía que haber salido a concurso y lo ganó Federico Acitores con el diseño que él presentó. Y aquí les muestro unas instantáneas de la instalación del órgano, en el que hay una placa en la que pone Xuga 2006, Taller de Organería Federico Acitores, Sociedad Anónima, cofinanciado con fondos FEDER. Bueno, pues en este órgano y en esta aula es donde se comenzaron las clases. Bueno, no, se comenzaron en el otro, pero aquí está el aula de órgano, que hace 4 años se puso el nombre de Antonio Jaunsaras. Antonio Jaunsaras es un sacerdote orensano que fue navarro, que fue organista muchos años en la Catedral de Orense. Ya cuando yo llegué, la gente me hablaba muy bien de él y me parecía que podía ser muy adecuado ponerle a alguien que la gente que le conocía, mucha gente en Orense le conocía, ya había fallecido, me pareció bien poner el nombre a esta aula y se llama Aula de Órgano Antonio Jaunsaras. Desde que comenzaron las clases han terminado sus estudios de grado profesional, hablamos de grado profesional, 8 alumnos procedentes de Vigo, Santiago de Compostela, Tui y Orense. Estamos hablando de unos estudios que, al ser el único sitio donde se puede estudiar, tienen que venir de toda la comunidad de Galicia. Actualmente ejercen ya como organistas litúrgicos Nuria Peláez en la Catedral de Tui, Adrián Regueiro en la Catedral de Santiago de Compostela, David Maceira en la Iglesia de San Francisco de Santiago de Compostela, María José Mosquera en la Iglesia de San Salvador de Celanova, Irma Fernández en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Orense y Marta Regueiro en la parroquia del Perpetuo Socorro de Vigo. Excepto el último, todos son órganos de tubos, excepto la parroquia del Perpetuo Socorro, que es un órgano, porque en Vigo solo hay un órgano de tubos en toda la ciudad, tan industrial y tan... pues solo hay uno, ¿no?, que es el de la concatedral. Bueno, les quiero mostrar a los primeros alumnos de órgano, el primer grupito del que ha salido las distintas, esas iniciativas transversales que están ahora funcionando y sobre todo ese trabajo de acercamiento del órgano a todas las personas, empezando también por los niños, los adolescentes, es decir, estos primeros alumnos eran profesores de primaria, de secundaria y de bachillerato y tenían en sus manos la realidad de la vida, es decir, cómo llegar a un adolescente que entienda un órgano, cómo llegar a ellos. Ellos estudiaban órgano y decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer que esto llegue a más gente, ¿no? A su izquierda arriba es Nuria Peláez, que es la organista actual de la Catedral de Tui, en la que, bueno, a través de ella y de don Ricardo, que es el párroco, todo lo que se le ha pedido nos lo han facilitado desde siempre. Aquí arriba, Irma Fernández,
organista en una iglesia y profesora a su vez de música en secundaria. María José Mosquera, organista en Celanova y profesora de música en secundaria. Manuel Vázquez Diz, que aunque no es organista en ningún lado, pero es profesor de primaria y tenía... Bueno, aquí ven el grupito, ¿no? De estos alumnos han surgido iniciativas como son los conciertos didácticos de Celanova, que el arquitecto que hablaba anterior a mí, Iago Seara, ha sacado alguna foto de esos conciertos didácticos, y surgió también la Asociación Cultural Un Ratón no Tubo, que ya solo el nombre ya choca un poco, ¿no? Como un ratón en el tubo, sí, para que conforme se vayan restaurando y recuperando y sonando los órganos gallegos, los ratones, las mariposas y todo lo que hay dentro que les encanta comer, pues no estén porque se utilizan. Bueno, se han ofrecido en estos dos, claro, es muy difícil resumir en 10 minutos, es muy difícil la labor de 12 años, pero se han ofrecido conciertos y audiciones en la Catedral de Tui, en la Catedral de Santiago de Compostela, en la Catedral de Lugo, la Iglesia de las Ánimas de Santiago de Compostela, la Iglesia de Santa Eufemia de Orense, en el propio Conservatorio de Orense, en la Iglesia de Cedo Feita de Oporto de Portugal y en la Catedral de Braga en Portugal. Aquí ven unas imágenes, a la izquierda el órgano de la Catedral de Tui, que también a mí es un espacio muy emocionante porque hacemos muchas actividades allí, el órgano de Santa Eufemia y abajo el órgano del Conservatorio. Otros conciertos, hemos estado en el 2014, dieron un concierto en el órgano de la Catedral de Santiago de Compostela, dentro de las segundas jornadas de órgano organizadas por el Conservatorio de Santiago. El Conservatorio de Santiago, cuando Alejandra, que es la chica de arriba de rojo, esa Alejandra es profesora de piano en el Conservatorio de Santiago de Compostela y estudió órgano, ya ha terminado, y estaba de vicedirectora en el conservatorio, entonces inmediatamente organizó unas jornadas que ya no han seguido. Durante esas 2 jornadas se hizo muchas actividades muy didácticas, fue precioso. Bueno, pues una de ellas fue, dentro de esas jornadas, un concierto de los alumnos en aquel momento de órgano. Y aquí que veo a Manuel Cela, agradecerle también que siempre con mucha amabilidad ha estado a nuestro lado, nos ha ayudado a registrar, nos ha dado todas las facilidades. Aquí ven, pues de ese mismo concierto, pues a su izquierda Alejandra Escolante, Julia Amerman, que es de Santiago de Compostela, Marta Barreiro, que es de Vigo, abajo María Mendoza, que es profesora en el Conservatorio de Orense y compositora, Flavio Sedano, David Maceira y Adrián Regueiro. Aquí ven unas instantáneas del concierto que dieron los alumnos y exalumnos, porque yo tampoco me olvido de los exalumnos para dinamizar todo, en la Catedral de Braga, en los órganos barrocos de la Catedral de Braga. Fue dentro del Festival Internacional de Órgano que dirige José Rodríguez, que lo ven ustedes en esta fotografía, el segundo a la derecha, el alto con camisa azul, es el director del festival y nos invitó a una actividad invitándonos para participar dentro del festival. Claro, para los alumnos fue muy motivante porque hubo obras a 2 órganos, a 4 manos, a órganos solo, o sea que tuvieron que preparar un repertorio que se lo curraron bien currado. El año pasado fuimos a visitar el órgano de la Catedral de León y aquí ven ustedes unas instantáneas. Hablé con el organista don Samuel Rubio y fue amabilísimo y nos dejó, cuando la catedral estaba cerrada, 2 horas solo para nosotros. Comimos antes y estuvimos de 2 a 4 y fue muy emocionante también. Este es otro concierto que dieron este diciembre, el proyecto Bach, en el que interpretaron los 14 corales de Adviento y Navidad del pequeño libro de órgano de Bach. Cursos y encuentros, pues ha habido muchos, ¿no? Porque es lo que hace esa actividad didáctica, ¿no? Pues traer a profesores que puedan aportar otros puntos de vista del profesor normal que ya nos tienen un poco demasiado vistos a veces. Y aquí tuvimos un encuentro con José Luis González Uriol. Vinieron de todos los conservatorios de Galicia, había como 25 asistentes y fue sobre ornamentación barroca. Y en la foto pueden ver el clave del conservatorio, que estaba también él, porque él es profesor de clave, y un clavicordio a la derecha que trajimos que fue un instrumento cedido por la Institución Fernando el Católico de Zaragoza
y pudieron ellos tocar un clavicordio, que no es un instrumento, solo se ve en los museos y poco más. Dentro de estos encuentros también en las jornadas de órgano Ciudad de Orense se intenta que los organistas que vengan tengan un encuentro con los alumnos del conservatorio. En este caso, el año 2014 fue Mónica Melkova, una maravillosa organista, y tuvimos un encuentro con ella. También en Tui ha nacido, en estos años últimos, 3-4 años, nació el ICFEM, que es un festival internacional de tecla y masterclass que se celebra en Tui, en el que están unidos todos los instrumentos de tecla, piano jazz, órgano, clave, acordeón. Entonces, es muy original la idea y, bueno, en el órgano damos las clases allí y se invita a algún organista. Este verano pasado se invitó a Juan de la Rubia y todos los alumnos que asistían pudieron escucharle y él los escuchó también. También hemos tenido varios encuentros de los alumnos de órgano de Orense con los de Oporto, en Portugal. Hemos hecho encuentros galaico-portugueses y esto es muy interesante también, porque se conocen unos a otros, porque ampliamos fronteras, porque salimos de nuestro ámbito y porque nos enriquecemos unos con otros. El primer encuentro fue en 2012 y fue en la Catedral de Tui, porque era el lugar mejor de encuentro, más cercano en las dos ciudades. Bueno, aquí vemos en la foto de la izquierda, vemos los alumnos del profesor que está a mi lado, el profesor de órgano Paulo Albim, y en ese momento eran todo alumnas de órgano en el Conservatorio de Orense. Y aquí es la foto que nos hicimos después del concierto y luego un día de convivencia entre todos. El segundo encuentro fue el 2013 y fue aprovechando estas jornadas que les decía, organizadas por el Conservatorio de Santiago, aprovechando eso, también con la Asociación Rato No Tuvo, pues los alumnos hicieron un concierto en San Payo de Antantares, que ven ustedes la foto ahí a su izquierda, con el profesor Paulo Albim, y luego visita de órganos. Fuimos a ver el órgano de la catedral, Manuel nos enseñó el órgano de la catedral, fuimos a ver la capilla de la universidad. Es decir, aprovechar también para unir, para conocer para otras personas, las familias, en fin, que sea muy abierto. Y el último, porque no ha habido otro encuentro, fue el 2014, que fuimos nosotros a Cedofeita, un órgano precioso de Suiza, y allí pudieron interpretar obras ya con pedal y más abiertas. Y también fue en colaboración con la asociación Un Rato No Tuvo. Y de esto que comentaba, ¿no? De estas actividades surgidas desde el aula de órgano, que no solo han nacido, sino que se mantienen en el tiempo y crecen a través de los alumnos, quería hablar brevemente de los conciertos didácticos del Monasterio de San Rosendo en Celanova y de las pequeñas jornadas de órgano. Conciertos didácticos, brevemente, es una idea que surgió y que es igual que se hacen conciertos didácticos con la Real Filarmonía de Santiago, o se hacían, no sé si ahora se harán, pero ellos pensaron, ¿por qué no hacemos conciertos en los que se conozca el órgano de Celanova? Y ahí está, ¿no? Entonces, hay todo un entramado de personas que están colaborando dentro del concello y tengo que decir que la localización es la fotografía que nos enseñaba Íñigo Seara, perdón, y han pasado, cada año pasan 1.500 escolares. Y hemos pasado ya la cifra de 9.000. Aquí está Paula, que lo puede. 9.000 alumnos de secundaria y de bachillerato que están escuchando el órgano, oyen su historia, interpretan obras a su lado. Y bueno, también han surgido unos mini conciertos. Las visitas turísticas de adultos que van a Celanova pueden tener un mini concierto de órgano. También realizado por exalumnos del conservatorio. Este es el lugar donde se realizan. Este es el coro bajo, el coro alto y el órgano, que ya hemos visto. El espacio es impresionante, maravilloso, es un lugar único. Y aquí ven cómo los alumnos, después de escuchar durante 15 minutos qué es el órgano, cómo evoluciona. Otros 15 minutos yo me siento y escuchan el órgano. La tercera parte ellos traen las obras preparadas con sus profesores y tocamos juntos.
pero no solo es flauta, a veces son coros, a veces son percusión, violín, de todo. Y por último, en esta rápida y brevísima selección, pero quería mostrar un poco todo lo que se hace, ¿no? Pues en la Asociación Rato no Tubo, en las jornadas de órgano Cidade de Orense, que ya llevamos 6 ediciones, desde el año pasado pensamos en los pequeños, en los niños, y hemos organizado lo que le llamamos pequeñas jornadas de órgano para los nenos pequeños. Y el año pasado hicimos el contacuentos Un rato no tuvo, se musicalizó y fue contado por Juan Manuel Vázquez y Irma Fernández, que es la organista de Nuestra Señora de Fátima, que es el órgano que ven ustedes aquí. Entonces, bueno, aquí ven los niños escuchando el cuento del rato no tuvo, que se mete cómo está él y cómo sonaban los tubos el rato dentro, en fin, muy activo. Y este año pues hicimos unas, aquí, bueno, hemos puesto estas caras porque por la ley de privacidad, como son niños pequeños, pues son niños normales, pero les hemos puesto. Bueno, pues en el aula de órgano del conservatorio cogimos 10 canciones infantiles del cancionero de Dorothy Schubart, maravillosas canciones infantiles preciosas, y lo dirigimos a niños de 2 a 5 años, 2 a 6 años, con sus padres y sus madres. Y yo las musicalicé y una profesora hacía con ellos todo en fin, que hay que hacer de todo para... Entonces, aquí ven un poco pues, a lo que se está intentando, lo que quiero mostrar desde aquí es cómo no solo es el aula de órgano y dar clases de órgano, sino que esto tiene que salir. Pero claro, estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Ahora nos ha mostrado Óscar también el esfuerzo que ha supuesto hacer el inventario de órganos de Santiago. Bueno, yo para finalizar y como yo diría, ¿no? La responsabilidad de las instituciones eclesiásticas y públicas en el mantenimiento de este patrimonio cultural. En Galicia hablamos de unos 100 instrumentos, en Castilla y León andan por 600, pero bueno, es el que hay aquí, alrededor de 100. La mayoría están mudos, porque también Iago Seara ha mostrado aquí, que me ha encantado y me ha emocionado, el trabajo que hicimos de catalogación de órganos, y está allí puesto, o sea, se hizo la diócesis de Mondoñedo de Ferrol, Lugo y Orense. Y falta, en cuanto a catalogación, la que habéis hecho aquí en cuanto a ese libro que se ha publicado. Pero la mayoría están mudos, como imagino que Óscar podrá decir, ¿no? Te habrás encontrado muchos o que no están en condiciones o que no suenan. Bueno, pues una llamada de atención, responsabilidad, ¿no? Durante estos 12 años de enseñanza se está sembrando el amor al patrimonio organístico de Galicia con un aire fresco, nuevo. Actualmente hay una realidad representada por estudiantes y jóvenes organistas titulados con formación que ya están trabajando y que tienen una formación y que son el futuro. Es un presente que es un futuro que ya es presente. Bueno, ¿para qué? ¿Qué se les puede ofrecer? Es decir, la gente estudia y ¿qué? Bueno, pues yo desde aquí voy a aprovechar a lanzar algunas ideas, que no pretendo nada, solo son como ideas que yo pienso por la experiencia que llevo de estos años, pero que, bueno, se puede hablar, pero no es ni mucho menos nada obligatorio, ¿no? Primero sería bueno que se implantaran los estudios superiores de órgano. No es nada urgente porque todavía, pero lo que sí que hay que hacer es apoyar la cantera, que son los conservatorios profesionales, que es donde es la cantera. La cantera para un superior sale del grado profesional. Interés de la Iglesia por los órganos. Que la propia Iglesia tenga interés por sus instrumentos. Yo cuando llegué aquí no había ningún listado, nada. Con lo cual, si la propia Iglesia no sabe lo que tiene, hay listado de cruceros, Patrimonio tiene listado de cruceros, listado de todo, de iglesias, de monasterios, de todo, pero de órganos no había nada. Ahora ya hay. Entonces hay que seguir con ilusión, trabajando. Y luego yo diría que la Iglesia se deje asesorar, o tiene ya gente que puede trabajar, ¿no?
pero que cuando uno no conoce el tema, yo si me duele el estómago no voy a un traumatólogo, no sé cómo decir, voy a alguien que me pueda curar, pero sin embargo en el tema de órganos, pues no sé qué pasa que todos entendemos. Entonces, que la Iglesia tenga interés por su propio patrimonio es importante porque en realidad es como la dueña. Las instituciones pueden apoyar o pueden ayudar en plan de restauraciones, tal, pero pienso yo, luego en el coloquio Roberto también podrá decir mucho de esto, pero y luego que el interés por ese patrimonio que es suyo para que vuelva a sonar en todo su esplendor. Y ahora pueden asesorarse, ahora ya hay una realidad. Antes no la había, ahora sí. Antes había pues, cosas concretas, pero ahora hay una realidad. Entonces ya no sirve según qué cosas, ¿no? Seguir con el plan de catalogación de órganos de Galicia, desde arriba ya lo que se estaba haciendo, que es un equipo interdisciplinar muy competente, entonces pues se paralizó por falta de medios económicos, seguir adelante. Un plan director del patrimonio organístico de Galicia, es decir, una vez que se sepa todo lo que hay, pues ya hacer un plan desde arriba. Y posible creación, sería deseable, interdisciplinar que frene el trabajo desvergonzado de restauraciones impúdicas. Así de claro. Yo cuando llegué a Galicia empezamos a hacer la catalogación y seguro que a Óscar le ha pasado, cuando empezamos a ver algunos órganos, yo recibí una puñalada, o sea, noté una puñalada en Mondoñedo, en Valdeflores, dices, pero bueno, ¿aquí qué ha pasado? Entonces, yo creo que sería bueno, si esto va como debe de ir, avanzando poco a poco, con el sumar para crecer, evitando luchas partidistas, estamos todos a lo mismo, pues vamos a sumar, vamos a luchar por este patrimonio que es, ya veis que es muy amplio, es muy complejo, el órgano es muy complejo porque aúna muchos mundos, ¿no? Entonces, bueno, pues para evitar en un futuro que vuelvan a pasar estas cosas, hay que ser serios, hay que ser rigurosos, pues a través de una comisión, a través de un plan director, a través de algo que nos dé rigurosidad, ¿no? A través de una unión entre todos, no lo sé. Bueno, son cosas que yo lanzo, no quiero molestar más. Muchísimas gracias. Espera. Bueno, pois entón despois de agradecer as palabras da profesora Mendive, temos que felicitarnos de varias cousas. A primeira, polo seu nome. Chamarse Soledad e ser a única profesora de órgano en Galicia, pois realmente, por desgracia, bueno, pois significa moito para nós. Significa que isto non pode seguir así por moito tempo. Pero, ademais, coloquialmente, é coñecida como Marisol. O sol é, efectivamente, a clave da luz, a clave da beleza. Pero, ademais, na antigüidade, Apolo tamén era deus da música. Por iso, os nomes fannos moita gracia, e, ademais de moita gracia, moita ilusión. E teño aprendido eu algo que é o seu lema, que dice coñecer para amar. Algo que realmente ten moitísima vida detrás. Despois deste rato
agradabilísimo que nos proporcionaron todos e cada un dos ponentes, quero preguntar as dúbidas ou cuestións de comentar que se fagan xa directamente pola premura do tempo. Son Sergio Añón, profesor do Conservatorio Superior de Música da Coruña, do Departamento. Perfecto, pois así mellor entón. Presentábame, son Sergio Añón, profesor do Departamento de Musicoloxía do Conservatorio Superior da Coruña, así que gustaríame comezar felicitando a miña compañeira pola súa paixón e polos seus maravillosos proxectos. E despois agradecer a todos os ponentes a cantidad de información e a transmisión da súa valiosísima experiencia. Bueno, como xa comentaba, con algún deles, teño algunha dúbida por lecturas principalmente concretas sobre cuestións que, ao mellor, non sei se tocan demasiado e hai xente probablemente que coñecedora perfectamente destas cuestións, pero, bueno, por se me poden clarificar algunha cuestión sobre, especialmente, o rexistro de batalla, sobre se teño lido informacións, parece que contradictorias, por exemplo, sobre ata que punto afecta o tubo, máis abocinado ou menos sobre a formación da altura do son, se realmente é unha cuestión que redondea o timbre, que influe nas súas características ou influe en algún sentido na altura ou eso depende exclusivamente das lengüetas. E como falabas que se realmente as trompeterías horizontais se poden clasificar como trompeterías ou tamén como cornetas, como orlos ou como dulzainas, se hai diferentes tipos, se a forma máis cónica, máis abocinada, é o que determina un pouco o timbre. Bueno, se nos poden ilustrar un pouco sobre estas cuestións. Gracias. Bueno, yo intento contestarte, aunque no estoy del todo seguro de haberte entendido, porque, bueno, algo familiarizado estoy con el gallego, pero no excesivamente. Vamos a ver, cuando hablamos de la batalla, hablamos única y exclusivamente de registros de lengüeta. ¿De acuerdo? Es decir, donde el sonido no se produce como en el resto de la tubería del órgano por el aire, la columna de aire que se rompe dentro del tubo, sino que el sonido se produce en la misma lengüeta. ¿De acuerdo? Y el tubo lo que hace es una especie de... Bueno, no una especie, es un resonador. Es decir, es digamos que el que convierte el sonido que se ha producido en la lengüeta a algo más. Dicho de otra manera, podríamos tener una misma lengüeta y simplemente le cambiamos el resonador y cambia totalmente el color del sonido. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esto tenemos dos tipos de lengüetas, pero siempre de lengüeta. Insisto, la corneta es otra cosa y otros registros con otros nombres que pudieran parecer son otra cosa. Es decir, los registros de lengüeta siempre tienen los mismos nombres. Yo creo que podríamos hacer un listado no excesivamente grande en torno a eso que llamamos el órgano ibérico. Pero sí hay dos tipos de resonadores, ¿no? Que son los que hacen un sonido realmente con cuerpo, que son los que llamamos resonadores largos, cuando hablamos de trompetas, de clarines, trompeta magna, trompeta de batalla, clarín, bajoncillo, etcétera. O cuando hablamos de resonadores cortos, estamos hablando de orlos, de dulzainas, que son sonidos mucho más nasales, porque el resonador es mucho más corto de lo que debería ser. Entonces, el sonido no acaba nunca de adquirir la robustez que puede adquirir con un resonador que tiene las medidas, digamos, convenientes, ¿no? Dicho esto, la diferencia, bueno, me ha parecido entenderte esto, ¿no? Si había algún tipo de diferencia entre la producción del sonido de un registro de lengüeta en batalla o un registro interior. La diferencia es ninguna. Pero me gustaría poner el acento en lo que, bueno, he intentado poner de manifiesto durante la charla, ¿no? Que la historia del órgano ibérico
es una historia de búsqueda de nuevos planos sonoros, porque el espacio es tan reducido, el instrumento es tan reducido, porque estamos hablando en un 85% de instrumentos de un teclado, es todo tan reducido que tanto a organistas como a organeros les parecía poco. Entonces, esta conquista, que esa palabra no es mía, no la he utilizado, pero no es mía, la utiliza Louis Jambout, esa conquista de espacios sonoros, en esa conquista de espacios sonoros está, yo creo que la lengüetería de batalla, porque, claro, el aire de la lengüetería de batalla sale del mismo sitio que el resto de los tubos, pero el sonido no se produce, no lo escuchamos. Una lengüeta de batalla, una trompeta de batalla puede medir 1,5 metros, entre 1,5 metros y 2 metros. Es decir, la distancia de ahí a lo que está sonando dentro de la caja es considerable, ¿no? Entonces es un plano sonoro distinto. Muy difícil, también muy difícil de mezclar con todo lo que está pasando dentro, ¿no? Pero que yo creo que la explotación de esos registros y de esos recursos viene precisamente por eso, por la explotación de los planos sonoros distintos, ¿no? Como una corneta que está 2 metros por encima del resto de la tubería, ¿no? O una fachada posterior que está sonando pues casi como eco, salvo que tú te coloques en la nave lateral y lo que estás oyendo como un eco es realmente lo que está sonando en la fachada principal. No sé si era eso un poco... Sí, principalmente mi pregunta iba por ahí. Una cosa adicional. ¿Hasta qué punto la registración, en el caso del repertorio español, está presente en la notación o eres algo que quedaba en la libertad pura del intérprete de decidir esas registraciones de batalla como cualquier otra, ¿no? Hay un poco más o menos una historia de la notación del registro en la partitura o en... Mira, con excepción de la tradición organística francesa, es decir, en ninguna otra literatura hay en general anotaciones de registración. Ni en la música italiana, ni ninguna de las zonas de Alemania, solamente en la francesa, porque es una tradición que inician ya desde el siglo XVI y que mantienen hasta hoy día, ¿no? La costumbre de escribir el color. El compositor escribe el color que quiere. ¿De acuerdo? En el resto hay una libertad no absoluta, porque hay muchas cosas que dice la partitura sobre qué utilizar o no utilizar, ¿no? Pero centrándonos en la música, digamos, ibérica, hay algo que ya limita o pone unas bases, ¿no? Cuando hablamos de un registro de tiple, un tiento de tiple, quiere decir que efectivamente hay un color protagonista, que es el tiple. O cuando hablamos de un tiento o una obra de bajo, es decir, que hay otro color que tiene que ser preponderante. A partir de ahí, ¿qué elegir o no elegir? Es decir, eso es algo que tiene que nacer de los conocimientos y de la sensibilidad del organista y de las posibilidades del instrumento en cuestión, ¿no? En ciertas partituras encontramos cosas, ¿no? Antes he mencionado que, por ejemplo, la utilización de los ecos, de las cajas de ecos, está bastante presente en mucha música de finales del XVII, ¿no? Los manuscritos de Martin y Cole, en el manuscrito de la Biblioteca de Oporto, donde está toda la música de los Olague. Es decir, ahí hay muchas anotaciones para el uso de los ecos, pero realmente poquito más. Y ahora, perdona, que sacas el tema del teclado partido, ¿no? Hubo un momento en que hablabas de la influencia flamenca, de constructores, de organeros flamencos, puede ser, en el siglo XVI. Entonces, aunque se suele hablar de una característica del órgano ibérico, ¿es entonces algo que podemos considerar importado o te referías a otra cuestión que...? No, bueno, no sé si he llegado a decirlo, ¿no? Pero curiosamente la que para mí personalmente es la característica más importante de todas del órgano ibérico, que es el registro partido, nace efectivamente de la mano de los organeros que vienen con Carlos V.
Y bueno, supongo que ellos pertenecían a una tradición donde efectivamente la multiplicidad de teclados daba otras opciones, ¿no? Sin embargo, llegan a un sitio donde se encuentran que hay una tradición tan cerrada en este tema, es decir, el órgano en Castilla tenía que ser de un teclado y no podía ser de otra manera, que digamos que ingenian lo que sin saberlo, supongo, se va a convertir en eso, en la característica, a mi modo de ver, muy por encima de todas las otras, ¿no? Que es la del registro partido. Una invención de los flamencos, pero específica para el caso ibérico, ¿no? O sea, no algo que viene el teclado partido, sino inventan el teclado partido para la circunstancia de tener un único teclado, ¿no? Intentando... Es decir, para poder tener dos colores distintos, ¿no? En un instrumento que solamente tiene un teclado. Lógicamente, cuando tú estás tocando con registros partidos, no tienes un teclado, tienes dos medios teclados. Entonces, es importante. Siempre, o sea, 2 más 2 no siempre son 4. Y para terminar y abrir un poco también mi pregunta a los otros ámbitos, se ha hablado mucho del coro, ¿no? Con las diferentes posiciones, el coro barroco tan característico. Y, ¿consideran que es algo que ha afectado a la conformación de los órganos barrocos españoles? ¿Ha habido una adaptación o una no adaptación a la colocación diferente en el coro, en la nave, con respecto al coro en el altar? Si eso afecta a nivel acústico, si se aprecia una mala adaptación a lo mejor del instrumento al coro en una situación diferente, algún tipo de reflexión al respecto, mejor no, pero... Hombre, los órganos españoles nuestros, normalmente los que más conocemos son los órganos catedralicios, que están alrededor de un coro y sirven para acompañamiento de la música de los canónigos, de la música de la liturgia que estaba allí. Entonces hoy son órganos que tienen esa función principal, no eran órganos para dar conciertos como en la actualidad, sino que estaban primero en un lado, como ha dicho él, y luego había otro, si había dinero se hacía el segundo, y entonces era para el acompañamiento de la liturgia. Lo que pasa es que eso fue creciendo y hemos visto los órganos en Málaga que tienen doble fachada, o sea, 2 gemelos, cada uno doble fachada, con 3 caderetas, con 3... Ahí ya el barroco en todo su esplendor. Pero el funcionamiento de esos instrumentos siempre eran de acompañamiento a la liturgia, al coro de los canónigos. Era su papel principal. Yo, con relación a esto, me gustaría preguntarle a Yago si tenemos si existe, yo igual es que no tengo ni idea, ¿no? Si tenemos una idea de cuándo puede datarse los coros en el centro de la catedral. Bueno, yo creo que es la característica de la Catedral Católica Española, el coro en la nave, sobre todo en el barroco, a partir de... Perdón. Creo que eso caracteriza a la Catedral Católica Española. Después ya hay ciertos planteamientos, creo yo, eso ya desde la arquitectura, más cultos y críticos, como el de San Martín Pinario, que se coloca donde debe de estar. Porque debajo de San Martín Pinario, no había tiempo para decirlo, hay una escalerita que sale del medio, una trampilla, y va a algo que se está investigando ahora con el plan director, que es muy posible que sea la cripta del antiguo monasterio románico y las primeras fundaciones, ¿no? Y en eso coincide, por esa ubicación, puede ser una línea de trabajo que estamos haciendo, que puede ser porque se le da la vuelta a la iglesia, ¿no? Para el lugar sagrado, pero son teorías que de momento son incluso un poco precipitadas a lanzarlas, ¿no? Yo creo que la finura de los benedictinos en esta y en los abades, sobre todo los maestros que han coincidido en ese momento, desde mi punto de vista, llevan esa bellísima ubicación, porque ahí es donde se establece y se consolida, se consolida, yo diría que se congela esa unidad. Es una unidad. Lo que pasa entonces con la presencia de los fieles, que pues, compartida con
con los monjes. Yo eso ya no lo sabría analizarlo, pero la historia de las religiones y de los cultos, cuando nos encontramos con estos trabajos de planes directores y tal, nos encontramos muy, bueno, sin trabajos de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, en Tui tuvimos que buscar Osío Romero, que el obispo que falleció, que era director del Instituto Teológico, ¿no? Y él dijo que tiene que haga ese trabajo el liturgista de aquella, en el 2000, de la Catedral de Orense, ¿no? Y bueno, apostó un trabajo, pero tampoco no nos dio las claves, a que a mí me buscase, me sirviesen de apoyo para esa interpretación. Pero bueno, el conflicto que genera después, cuando el Vaticano II, bueno, plantea un conflicto, porque las naves que debe acercarse a los fieles, que debe acercarse a la capilla mayor, al presbiterio, hay un elemento que interrumpe ahí físicamente, ¿no? Claro, y al quitarse ese coro central, muchas veces los órganos han tenido que, o han desaparecido, o se han ido a una ubicación totalmente alejada de su inicio, ¿no? Sí, es que son criterios que no se sabe. Al eliminar el coro del centro, se elimina todas las funciones, porque la función no era solamente el coro, era el coro, la vía sacra y el presbiterio. De hecho, en Francia hay una catedral, la catedral de Albi, donde ese espacio está totalmente cerrado. O sea, no solamente el coro, que sea una cosa en el medio, es que todo el espacio, coro, hasta el presbiterio es algo cerrado. Es decir, toda la catedral es un deambulatorio alrededor de ese espacio sacro, ¿no? En San Salvador de Celanova, que citaste tú también coincide con eso. Lo que pasa es que los maitines o los que coincidían de noche, muy no necesitaban, y por sentido práctico, tener su coro cercano, ¿no? Y más doméstico, ¿no? Me parece que la palabra es. Y entonces se coloca el coro arriba. Pero con la coincidencia de que llega el momento de dotar un buen órgano, a mí me parece espectacular la inteligencia que tuvieron de colocarlo en ese punto intermedio, ¿no? Que llega para uno, llega para el otro, y además muy bien centrado, ¿no? Fundado en la propia territorio que es la basílica, ¿no? Lo fundaron muy bien, y esa sutileza, bueno, son maravillosas. Claro, esas son cosas que a vosotros, pues, no, pero sí, bueno, no son tan directas al problema de producción musical y ese momento sublime que no se vuelve a repetir. Pero es también la expresión y la evocación de un momento de esa arquitectura organística, pero también es un momento de las producciones que se hacían en ese momento, y también de los, no sé si en los monasterios cómo se estructuraba la cuestión de la creación musical, ¿no? Pero también refleja ese momento histórico, ¿no? Y este abad que se entierra allí y que debió de ser siempre proteger a San Salvador, porque fue el superior general, que es obispo en Tui, y después se va allí, quiere ser enterrado allí, ¿no? Y eso, claro, eso tiene que ser un historiador social y un historiador del arte y especializado en órganos el que lo termine, ¿no? Nosotros como arquitectos nos vemos grandes preguntas que nos hacemos críticamente las preguntas, pero si no tenemos la apoyatura, sobre todo en estos casos, de la vida monacal, tanto litúrgica cultural o la vida catedralicia, sin la historia litúrgica y cultural, no encontramos las claves. Pero ahí están referencias. Yo por eso les llamo documentos construidos, que son imperturbables, porque un documento puede ser una interpretación escrita, puede ser interpretada de otra manera, pero el documento construido está ahí para siempre. Bueno, no sabría decirte más, perdón. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, entonces terminamos recordando que desde aquí, desde o Consello de Cultura, vamos a promover
que se cree unha comisión para efectivamente que poda informar con coñecemento de causa e de todo tipo en relación cos posibles reparacións e anovacións dos órganos. Que se poda efectivamente ter un criterio honrado de coñecedores. Pero para a tranquilidade de Roberto, teño que dicir tamén que a intelixencia foi mantida moi claramente desde Flandes. Con Carlos, o emperador Carlos, veu un médico de cámara que se chamou Andreas van Wessel. Andreas van Wessel foi coñecido como Andrés Vesalius, porque latinizou o nome, e foi o creador da anatomía humana renacentista. Escribiu unha obra básica que se chama De Humani Corporis Fabrica, arredor da estructura do corpo humano. E no comezo da obra ten unha lenda que seguimos admirando. Vivitur ingenio et coetera mortis erunt. A intelixencia vive e vivirá. As demais cousas serán da morte. Moitísimas gracias. Thank you.